capítulo 25 de la Confesión de Fe de Londres. Del matrimonio es el título de este capítulo. Una pregunta que podemos formularnos al iniciar el estudio de este capítulo es: ¿por qué en una confesión de fe se habla del matrimonio? Se supone que es una confesión de fe que tiene una relación directa con la religión cristiana. Es porque aparece el matrimonio, este tema. Yo diría porque es muy importante para la vida, el tema del matrimonio. No solamente para el individuo, sino para la sociedad y también para la iglesia. Entonces cobra una especial relevancia el tema del matrimonio. En segundo lugar, porque se presentan muchos problemas que afectan la vida de las personas y por lo tanto afecta la vida de la iglesia. Pues el matrimonio debe estar presente en la confesión de fe. En tercer lugar, porque el matrimonio fue instituido por el Señor, instituido por Dios mismo, no es una invención del hombre. Y en cuarto lugar, porque el matrimonio es una sombra de la relación entre Cristo y la iglesia, tal como lo insiste la palabra de Dios, ¿no? Bien, la Confesión de Fe de Londres tiene el propósito de centrarse en dos aspectos principales en relación con el matrimonio. Un primer aspecto es tratar el tema de la legitimidad de un matrimonio bajo la perspectiva bíblica. Y en ese orden, los párrafos 1, 3 y 4 son los que tienen ese direccionamiento de hablar de la legitimidad del matrimonio. Y el segundo aspecto tiene que ver con los principales propósitos del matrimonio. Y allí está el párrafo 2. Y voy a comenzar con ese párrafo 2. Voy a leerlo porque los párrafos son cortitos en este capítulo. Dice: el matrimonio fue instituido para la mutua ayuda de esposo y esposa, para multiplicar el género humano por medio de una descendencia legítima y para evitar la impureza. Así que este párrafo apunta a los objetivos del matrimonio. Y vamos a insistir entonces en estos tres aspectos que señala este párrafo 2. En primer lugar, el párrafo nos indica que uno de los objetivos del matrimonio es la mutua ayuda del esposo y de la esposa. Y esto pues es muy bíblico, ¿no? Génesis 2:18 nos habla de ello. Y dijo Jehová: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dentro de este concepto de ayuda también integramos el concepto de compañía, ¿no? De estar acompañados, de no estar solos. Malaquías 2:14 también hace referencia a este concepto de la mutua ayuda y de la compañía. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Así que aquí esboza este concepto de la compañía. Entonces, uno de los principales objetivos del matrimonio es la mutua ayuda de esposo y esposa, entendida también respecto a la compañía mutua. El segundo objetivo también está explícito en el párrafo, que es la procreación. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicados. Así que uno de los objetivos centrales del matrimonio también es justamente la procreación. No se puede ver a los hijos como un estorbo, como una actitud egoísta que hoy está proliferando mucho en la sociedad nuestra, porque la procreación debe ser un propósito central de la vida de pareja, ¿no? De la vida del matrimonio. El deleite sexual evidentemente no es exclusivamente para la procreación, porque también es un diseño de parte de Dios, y nosotros como cristianos evangélicos creemos que el deleite sexual es legítimo dentro del matrimonio en ese contexto. En esto nos diferenciamos un poco de la Iglesia Católica, que insiste en que el matrimonio o la sexualidad es básicamente orientada a la procreación exclusivamente. Es el segundo objetivo esbozado en el párrafo 2. Y el tercero es evitar la impureza. 1 Corintios 7:2 nos dice: pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Aquí de forma muy explícita nos habla justamente de eso, de evitar la impureza.
Es la solución para la impureza ligada a las luchas de la lujuria comunes en hombres y mujeres. La solución no es una experiencia espiritual elevada por allí en el aire. La solución bíblica es justamente el matrimonio a estas situaciones de la lujuria. Hoy día es muy común el tema de la lujuria. De hecho, socialmente se ha aceptado como algo natural, pero realmente la palabra nos habla de que la lujuria es un pecado arraigado en el corazón de los seres humanos, tanto de hombres como de mujeres. Y ante esa situación pecaminosa en la que puede caer el ser humano, la Biblia entonces nos presenta el matrimonio como la solución a la situación de la lujuria, de las fornicaciones, lo dice el texto bíblico. Entonces, este párrafo 2, vuelvo y repito, se centra en presentar los objetivos del matrimonio. Y ya los otros párrafos, o sea, el 1, el 3 y el 4, nos habla de la legitimidad del matrimonio. El párrafo 1 dice lo siguiente: el matrimonio ha de ser entre un hombre y una mujer. No es lícito para ningún hombre tener más de una esposa, ni para ninguna mujer tener más de un marido. Evidentemente, el punto central de este párrafo es la monogamia. Digamos, esa es la discusión central del párrafo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice a sus mujeres, ¿no? Dice a su mujer, y serán una sola carne. Y Mateo vuelve a repetirlo, ¿no? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Vuelvo y repito, el párrafo 1 está apuntando al concepto de la monogamia. Luego vamos a referirnos otra vez a este párrafo. Vayamos al 3, que también tiene que ver con este concepto de la legitimidad del matrimonio. Dice: puede casarse lícitamente toda clase de personas capaces de dar su consentimiento en su sano juicio. Sin embargo, es deber de los cristianos casarse en el Señor, y por lo tanto, los que profesan la verdadera fe no deben casarse con incrédulos o idólatras, ni deben los que son piadosos unirse en yugo desigual, casándose con los que viven una vida malvada o que sostengan herejías condenables. Este es un párrafo, vuelvo y repito, que tiene que ver con la legitimidad, y aquí el punto es la libertad de casarse, pero con un matiz, ¿no? Casarse en el Señor. Y ese matiz es muy relevante para nosotros. Es verdad, Waldron lo dice con claridad: las personas mayores pueden casarse, ¿sí? Las personas minusválidas pueden casarse, las personas de diferentes trasfondos culturales o raciales pueden casarse, pero en el Señor, en Cristo. ¿Sí? No debemos confundir, en todo caso, la libertad que nos provee la palabra con la imprudencia. Yo creo que esto también es importante señalarlo, ¿no? Puede haber situaciones que no sean pecaminosas en sí mismas, pero pueden ser muy imprudentes, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una diferencia de edad muy grande entre un miembro de la pareja y otro, puede ser imprudente porque esto va a traer consecuencias y luchas adicionales al matrimonio. También cuando se casan personas que vienen de culturas muy diferentes, es necesario hacer una evaluación sobre esas diferencias culturales, porque allí va a haber una generación de dificultades adicionales a las que normalmente se presentan en culturas similares, ¿no? Entonces, cuando hablo de imprudencia, no estoy refiriéndome a la pecaminosidad, sino más bien a pensar muy bien, a meditar muy bien, a reflexionar muy bien sobre con quién me voy a casar. Esto es importante. Es una de las tragedias que se presentan con mucha frecuencia en las iglesias, el casarse imprudentemente. La Biblia efectivamente nos habla de que debemos casarnos con una persona que profese la misma fe nuestra, o sea, cuando habla del yugo es igual. Pero no solamente es casarnos con otro creyente, es casarnos con una persona con la que realmente yo pueda compartir mi vida, ¿no? Con la cual pueda estar unida por siempre, perpetuamente, aquí en la tierra. Así que la prudencia cobra una especial relevancia, ¿no? Y
esto lo quisiera señalar aquí como un matiz al párrafo 3. Y el párrafo 4 dice que el matrimonio no debe contraerse dentro de grados de consanguinidad o afinidad prohibidos en la palabra, ni pueden tales matrimonios incestuosos legalizarse jamás por ninguna ley humana, ni por el consentimiento de las partes, de tal manera que esas personas puedan vivir juntas como marido y mujer. Pues evidentemente este párrafo 4 está apuntando a la restricción natural, ¿no? del incesto, o sea, las relaciones de consanguinidad que pueden existir entre los individuos. Esto es muy claro, en Levítico 18 nos habla mucho de esto, es muy claro al respecto del incesto y las relaciones entre familiares. Si leemos todo el capítulo 18 de Levítico, está haciendo esa advertencia, ¿no? de contraer matrimonio con familiares. Esto pues es natural, y en ese momento de la redacción de la confesión de fe probablemente había ese riesgo, ¿no? Ese peligro, quizás más latente de lo que existe hoy día. Hoy día diría yo que culturalmente ya es, y médicamente también, es inaceptable un matrimonio incestuoso, ¿no? Por las consecuencias que puede haber. Sin embargo, en algunas sociedades, sobre todo rurales, en países pobres, esto puede darse con mayor frecuencia. Por lo tanto, creo que el párrafo sigue teniendo vigencia hoy día para nosotros. Esto es lo que explican los 4 párrafos de la Confesión de Fe sobre el matrimonio. Yo quisiera decir corroborar un poco lo que dice Samuel Cuadro y algunos otros comentaristas sobre este capítulo en particular, refiriéndose a lo que quizás pueda hacer falta en la Confesión de Fe en referencia al matrimonio. Un primer punto es una definición clara de lo que es el matrimonio. Creo que es algo que debería estar en la confesión. En aquel entonces quizás no hacía falta, pero hoy sí hace falta. J. Adams lo define de la siguiente manera, creo que sería una definición que podríamos adoptar. El matrimonio es un pacto de compañerismo, no es un contrato, como se da a entender hoy en la sociedad. Es una promesa mutua, hecha formal y públicamente, por la cual se establece un vínculo íntimo de compañerismo sexual, vocacional, emocional y material. O sea, es un vínculo completo de las personas, no solamente en el aspecto sexual, pero también en el vocacional, que vamos a hacer los dos en la vida, ¿no? Vamos a compartir las mismas vocaciones, los mismos estilos de vida, ¿no? Emocional y también, obviamente, material. Entonces, esto es, creo yo, algo que debería estar incluido dentro de la confesión de fe. Sobre todo en el sentido de lo que comentaba al principio, ¿no? Que el matrimonio de alguna manera está reflejando o está mostrando al mundo esa relación entre Cristo y la Iglesia. Por lo tanto, el concepto de pacto aquí cobra una especial relevancia y debería estar explícito en la confesión. Un segundo punto que haría falta en la confesión de fe bautista es una declaración sobre el divorcio. Extrañamente la confesión de fe bautista no está, pero en la confesión de Westminster, que es la base de la confesión bautista, sí aparece algunos párrafos que hablan sobre el divorcio. Exactamente hay 2 párrafos en la confesión de Westminster que hablan sobre el divorcio. No sabemos las razones por qué no la incluyeron, pero hoy día es muy importante hablar del divorcio, ¿no? ¿Cuáles son los lineamientos bíblicos que, digamos, condicionan el divorcio? En la confesión de Westminster aparecen con claridad el adulterio y la deserción como las 2 causales bíblicas para el divorcio, pero en la confesión de fe bautista no aparece. Y un tercer punto es una declaración sobre la homosexualidad. Creo yo que también es importante. Es verdad que el primer párrafo comienza diciendo esto, ¿no? El matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Pero quizás la pretensión del párrafo iba más enfocada al concepto de la monogamia, más que al concepto de la homosexualidad. Estaba apuntando más a eso, ¿no? A la monogamia. Y yo diría que hoy día es importante hablar de la homosexualidad. ¿Por qué? Porque pues, está en el orden del día, ¿no? De la sociedad. Y yo creo que como cristianos debemos ser explícitos en eso. La Biblia condena la homosexualidad como una actitud pecaminosa y no podemos pasarla por alto. Entonces, la confesión de fe debería tratar este punto de la
homosexualidad. Solamente leer con respecto al tema del divorcio lo que dice la Confesión de Westminster, un poco para tenerla allí como referencia en los párrafos 5 y 6. Dice: aunque la corrupción del hombre sea tal que le haga estudiar argumentos para separar indebidamente lo que Dios ha unido en matrimonio, sin embargo, nada sino el adulterio y la deserción obstinada, que no puede ser remediada ni por la Iglesia ni por el magistrado civil, es causa suficiente para disolver el lazo del matrimonio. En tales casos debe observarse un procedimiento público y después de este puede la parte inocente casarse con otra persona como si la parte ofensora hubiese muerto. En el sentido de que el divorcio básicamente está apuntando a la muerte del matrimonio. Evidentemente nosotros como creyentes manifestamos lo que dice la palabra en cuanto al divorcio, que es, a los ojos de Dios, es algo detestable, no es algo ideal, pero a causa del pecado se dan estas posibles circunstancias para, digamos, consentir en el divorcio cuando hay adulterio y cuando hay deserción obstinada, siempre matizando que en todo caso la reconciliación es preferible, el perdón es preferible, el mantener la unidad como matrimonio es preferible al divorcio, aun cuando se den situaciones como esta. Pero puede llegar el extremo en que no se pueda conseguir la solución, y entonces en esos casos nosotros entendemos que la Biblia permite el divorcio. Y si permite el divorcio, permite el nuevo matrimonio, entendiendo el divorcio como la finalización del matrimonio. Bueno, eso es lo que dice entonces el capítulo 25 de la Confesión de Fe de Londres.